El otoño de 2022 trajo consigo más que las hojas doradas que alfombraban las calles de Oviedo. En el barrio residencial de La Corredoria, una pareja de alemanes se instaló discretamente en una casa de 2 plantas con jardín delantero, situada en la tranquila calle de los Robles número 47. Hans y Greta Müller, según constaba en los documentos de compraventa, habían llegado desde Múnich, después de que la pandemia transformara sus vidas para siempre. La casa, de fachada gris y ventanas siempre cerradas, destacaba por su silencio antinatural, en una calle donde los niños solían jugar al fútbol y las madres charlaban en los portales. Los Müller apenas intercambiaban saludos con sus vecinos, y cuando lo hacían, era con un español entrecortado y sonrisas forzadas que no llegaban a sus ojos azules y fríos. Hans, un hombre alto y delgado de unos 45 años, tenía el cabello rubio cenizo y siempre vestía camisas de manga larga, incluso en los días más calurosos del verano asturiano. Sus manos, observó más tarde la vecina del número 49, siempre estaban impecablemente limpias, como si se las lavara compulsivamente. Greta, por su parte, era una mujer menuda con el cabello castaño recogido en un moño severo. Sus movimientos eran calculados, precisos, y nunca se la veía sin guantes, incluso para recoger el correo. Lo que más llamaba la atención era la cantidad extraordinaria de entregas que recibían. Camiones de supermercados, servicios de mensajería, repartidores de farmacia. Todos desfilaban por la puerta de los Müller con una frecuencia que rozaba lo absurdo. Las entregas llegaban siempre en horarios específicos, entre las 10 y las 11 de la mañana, y entre las 4 y las 5 de la tarde, nunca antes, nunca después. Joaquín Mendoza, un jubilado de 70 años que vivía en el número 45, había desarrollado la costumbre de observar la calle desde su ventana mientras tomaba su café matutino. Veterano de la Guardia Civil, mantenía sus instintos afilados incluso en la jubilación. Algo en la rutina de los alemanes le generaba una inquietud que no conseguía explicar. «No es normal», murmuraba para sí mismo mientras anotaba en un cuaderno los horarios de las entregas. En 6 meses había contabilizado más de 200 entregas diferentes. Comida suficiente para alimentar a una familia numerosa, medicamentos, en cantidades industriales, productos de limpieza, ropa infantil en diversas tallas, pero nunca había visto a ningún niño salir o entrar en esa casa. Las ventanas permanecían cerradas a cal y canto, con cortinas gruesas que impedían cualquier atisbo del interior. Por las noches, solo se veía luz en la planta baja, siempre la misma habitación, siempre la misma luz tenue y amarillenta. Los fines de semana, cuando las demás casas de la calle bullían de actividad familiar, el número 47 permanecía sumido en un silencio sepulcral. Una tarde de marzo, mientras regaba sus geranios, Joaquín escuchó algo que le heló la sangre, un llanto infantil, ahogado y desesperado, que se filtraba brevemente desde algún lugar de la casa de los Müller antes de ser silenciado abruptamente. El sonido duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para confirmar sus peores sospechas. Esa noche, Joaquín no pudo dormir. Las imágenes de su época en la Guardia Civil, los casos de maltrato infantil que había tenido que investigar, se agolpaban en su mente como fantasmas del pasado. Al amanecer, había tomado una decisión que cambiaría todo. El teléfono de la comisaría de Oviedo sonó a las 8:47 de la mañana del 15 de marzo de 2023. La voz al otro lado era firme, pero cargada de preocupación. «Buenos días. Soy Joaquín Mendoza, antiguo guardia civil. Quiero denunciar una situación sospechosa en mi barrio. Creo que hay menores en peligro». El agente que atendió la llamada, Miguel Santos, tomó nota meticulosamente de cada detalle que proporcionaba Joaquín. La cantidad excesiva de entregas, los llantos infantiles, la ausencia total de niños visible en la casa, el comportamiento extraño de la pareja alemana. Todo conformaba un patrón inquietante que requería investigación inmediata. «¿Ha visto alguna vez a los supuestos menores?», preguntó el agente Santos. «Nunca. En 8 meses, jamás he visto a un solo niño salir de esa casa.
ni para ir al colegio, ni para jugar, ni para nada. Es como si fueran fantasmas. 2 horas después, una unidad de investigación se dirigía discretamente hacia la calle de los Robles. El sargento Carmen Rodríguez, especialista en casos de menores, lideraba el equipo junto con el psicólogo forense David Martín y 2 agentes más. Su primera tarea sería establecer vigilancia y confirmar las sospechas del denunciante. Durante los siguientes 3 días, los agentes establecieron un puesto de observación en una furgoneta camuflada al final de la calle. Lo que descubrieron superó sus peores expectativas. La rutina de los Müller era tan precisa como la de un reloj suizo. Hans salía todas las mañanas a las 9:15 en un Volkswagen gris, regresaba exactamente a las 13:30 para almorzar y volvía a salir hasta las 19:00. Greta, por su parte, apenas abandonaba la casa, y cuando lo hacía, era siempre para recoger alguna entrega en la puerta. El psicólogo David Martín observó comportamientos que le resultaron altamente sospechosos. Fíjense en cómo mira constantemente hacia las ventanas de la segunda planta, anotó en su informe. Es como si temiera que alguien pudiera asomarse. Y esa manera de recibir las entregas siempre bloquea la vista del interior con su cuerpo. El segundo día de vigilancia, los agentes instalaron equipos de escucha de largo alcance. Lo que captaron fueron fragmentos de conversaciones en alemán y ocasionalmente sonidos que parecían provenir de la planta superior. Pasos arrastrados, objetos que se movían y lo más perturbador de todo, lo que parecían ser voces infantiles, hablando en susurros. La sargento Rodríguez contactó con un traductor especializado en alemán para interpretar las conversaciones interceptadas. Los fragmentos que lograron captar eran inquietantes. Müssen vorsichtiger sein. Debemos ser más cuidadosos. Sie werden Fragen stellen. Harán preguntas. Die Kinder. Los niños. El tercer día, un incidente lo cambió todo. Durante la entrega de la tarde, un repartidor de farmacia dejó caer accidentalmente una caja. Al agacharse para recogerla, logró ver brevemente el interior del vestíbulo antes de que Greta cerrara rápidamente la puerta. Su testimonio posterior sería crucial. Había visto lo que parecían ser cerraduras adicionales en puertas interiores y barrotes en las escaleras. Con las pruebas acumuladas, la sargento Rodríguez solicitó una orden de registro urgente al juez García Prendes. La gravedad de los indicios y la posible situación de riesgo para menores aceleraron los trámites legales. El 18 de marzo de 2023, a las 7:00 de la mañana, 3 vehículos policiales se detuvieron frente al número 47 de la calle de los Robles. El operativo incluía a la unidad de menores, servicios sociales, un médico forense y efectivos de la policía científica. Joaquín Mendoza observaba desde su ventana con el corazón acelerado. Después de meses de inquietud, finalmente se estaba haciendo algo. Los vecinos comenzaron a asomarse a sus puertas y ventanas, creando un murmullo de expectación que se extendía por toda la calle. La sargento Rodríguez se dirigió a la puerta principal acompañada por 2 agentes. El timbre sonó 3 veces antes de que Hans Müller abriera. Su rostro, habitualmente pálido, se volvió ceniciento al ver las identificaciones policiales. Guten Morgen, señor Müller. Somos de la Policía Nacional. Tenemos una orden de registro de esta vivienda. Hans comenzó a farfullar en alemán, mezclando palabras en español. Sus manos temblaban visiblemente mientras revisaba los documentos legales. Desde el interior de la casa, se escuchó la voz de Greta preguntando en alemán: ¿qué estaba ocurriendo? Cuando los agentes cruzaron el umbral del número 47, se encontraron con una casa que parecía dividida en 2 mundos completamente diferentes. La planta baja estaba impecablemente limpia y ordenada, con muebles modernos y una decoración que podría haber salido de una revista de interiorismo. El aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta y no había ni una mota de polvo en ninguna superficie. Sin embargo, el olor que emanaba de la planta superior era nauseabundo, una mezcla de humedad, suciedad y algo más que los agentes
veteranos reconocieron inmediatamente como el aroma del abandono y la desesperación humana. Hans y Greta fueron separados e interrogados por separado mientras el equipo de registro subía las escaleras. Lo que encontraron en la segunda planta superó incluso las expectativas más sombrías de los investigadores. Tras una puerta reforzada con múltiples cerraduras, se encontraba lo que una vez había sido una habitación infantil, convertida en algo parecido a una celda. 2 colchones mugrientos sobre el suelo, cubos que servían como retretes improvisados, restos de comida desperdigados, y en un rincón, acurrucados y temblando, 2 niños que parecían haber salido de una pesadilla. El mayor, un niño de aproximadamente 12 años, tenía el cabello largo y enmarañado, la piel pálida como el papel, y unos ojos azules que parecían haber perdido toda esperanza. El menor, una niña de unos 8 años, se aferraba a su hermano con una desesperación que partía el alma. Ambos vestían ropa sucia y rasgada, varios números más pequeños de lo que correspondía a su edad. La doctora Elena Vázquez, especialista en pediatría forense, fue la primera en acercarse a los menores. Su experiencia en casos difíciles no la había preparado para lo que vio. Signos evidentes de desnutrición crónica, falta de higiene básica y, lo más alarmante, una actitud de terror absoluto hacia cualquier adulto que se acercara. «Hola», susurró la doctora en alemán utilizando las pocas palabras que conocía. «Ich bin Ärztin. Ich werde euch helfen». «Soy doctora. Os voy a ayudar». Los niños no respondieron, pero sus ojos se movieron ligeramente hacia ella. Era el primer contacto humano normal que tenían en años. Mientras los servicios sociales se ocupaban de los menores, trasladándolos inmediatamente al Hospital Universitario Central de Asturias, los interrogatorios a Hans y Greta comenzaron a revelar una historia que helaba la sangre. Bajo la presión del interrogatorio, conducido por la sargento Rodríguez y el inspector jefe Antonio Fernández, la pareja comenzó a desmoronarse. Sus versiones inicialmente coherentes empezaron a contradecirse hasta que la verdad emergió como pus de una herida infectada. Hans y Greta Müller no eran los padres biológicos de los niños. Los habían adoptado de manera ilegal en Alemania, a través de una red de tráfico de menores que operaba aprovechando el caos social posterior a la pandemia. Las familias desesperadas, muchas de ellas inmigrantes sin papeles, habían entregado a sus hijos a cambio de promesas de una vida mejor y pequeñas sumas de dinero. La pareja había desarrollado una obsesión enfermiza por mantener a los niños puros y controlados. En su mente distorsionada, el mundo exterior era peligroso y corrupto, y ellos eran los únicos capacitados para proteger a los menores del mal que acechaba fuera de las 4 paredes de su prisión particular. «Los estábamos salvando», repetía Greta durante el interrogatorio, con una convicción que resultaba más aterradora por su aparente sinceridad. «El mundo está lleno de peligros, de enfermedades, de maldad. Aquí estaban a salvo». Hans, por su parte, reveló que había perdido su trabajo como ingeniero en Múnich, después de ser acusado de comportamiento inapropiado con menores en su lugar de trabajo. Aunque las acusaciones nunca prosperaron legalmente, su reputación quedó destruida, lo que les llevó a buscar un nuevo comienzo en España. La investigación posterior revelaría que los Müller habían mantenido a los niños encerrados durante más de 2 años, desde su llegada a Oviedo. Los menores nunca habían recibido educación formal, atención médica adecuada o siquiera luz solar. Su único contacto con el mundo exterior eran las entregas que observaban desde sus ventanas enrejadas. Los hermanos, identificados posteriormente como Klaus y Anna Weber, hijos de una familia de refugiados sirios que había llegado a Alemania durante la crisis migratoria, fueron inmediatamente internados en el hospital para una evaluación médica y psicológica completa. El cuadro clínico era desgarrador: desnutrición severa, anemia, deficiencias vitamínicas múltiples, problemas de desarrollo motor por falta de ejercicio y traumas psicológicos profundos. Klaus había desarrollado un mutismo selectivo, comunicándose solo con su hermana pequeña a través de susurros en árabe, su lengua materna que había logrado mantener viva en secreto.
Anna, a pesar de su corta edad, mostraba signos de haber asumido un rol protector hacia su hermano mayor, un fenómeno común en niños sometidos a traumas extremos. Su primera noche en el hospital la pasó despierta, vigilando constantemente la puerta de la habitación, temiendo que los Müller regresaran por ellos. La psicóloga infantil María José Suárez, especializada en trauma infantil, comenzó inmediatamente el proceso de rehabilitación psicológica. Estos niños han vivido en un estado de terror constante durante años, explicó en su informe preliminar. Su proceso de recuperación será largo y requerirá cuidados especializados. El primer avance llegó al tercer día de hospitalización, cuando Klaus pronunció su primera palabra en español: agua. Era un pequeño paso, pero representaba el comienzo de su regreso al mundo de los vivos. Lo que había comenzado como un caso de maltrato infantil se transformó rápidamente en una investigación internacional. Los contactos de los Müller en Alemania llevaron a las autoridades españolas a colaborar con la Interpol y la policía alemana para desmantelar la red de tráfico de menores de la que habían formado parte. La casa del número 47 se convirtió en una escena del crimen que fue meticulosamente analizada por la policía científica. En el sótano, previamente desconocido para los investigadores, se encontraron más evidencias perturbadoras: fotografías de otros niños, documentos falsificados y, lo más inquietante, planos de otras viviendas en diferentes ciudades europeas donde la red operaba. El inspector jefe Fernández coordinó la investigación con sus homólogos alemanes, descubriendo que los Müller eran solo una pequeña parte de una organización que había traficado con decenas de menores a lo largo de 1900 los últimos 5 años. La pandemia había proporcionado la cobertura perfecta para sus actividades, aprovechando el caos social y las restricciones de movimiento. Las cuentas bancarias de la pareja revelaron pagos regulares desde cuentas en paraísos fiscales, confirmando que su actividad formaba parte de una operación comercial bien organizada. No eran simplemente dos desequilibrados actuando por cuenta propia, sino empleados de una empresa criminal multinacional. La noticia del caso impactó profundamente en 1900. La sociedad asturiana y española. La casa de la calle de los Robles se convirtió en un lugar de peregrinación macabra, con curiosos que se acercaban para fotografiar el lugar donde había ocurrido el horror. Joaquín Mendoza, el vecino que había dado la voz de alarma, fue aclamado como un héroe por algunos y criticado por otros que consideraban que debería haber actuado antes. No podía estar seguro, se defendía el anciano. Solo tenía sospechas, pero cuando escuché llorar a ese niño, supe que tenía que hacer algo. Los medios de comunicación siguieron el caso con intensidad, convirtiendo a los Müller en el Tau, símbolo de una amenaza que acechaba en la aparente normalidad de los barrios residenciales. Programas de televisión, periódicos y redes sociales debatieron sobre las señales de alarma que la sociedad debe aprender a reconocer. La comunidad alemana en Asturias se vio afectada por el caso, enfrentando miradas suspicaces y comentarios xenófobos. El consulado alemán emitió un comunicado condenando las acciones de los Müller y ofreciendo colaboración total con las autoridades españolas. 6 meses después del rescate, Klaus y Anna Weber habían comenzado un largo camino hacia la recuperación. Trasladados a un centro especializado en Santander, recibían atención médica, psicológica y educativa, adaptada a sus necesidades especiales. Klaus había comenzado a hablar más regularmente, aunque aún sufría pesadillas nocturnas y episodios de ansiedad. Anna, más resistente debido a su menor edad en el momento del secuestro, mostraba progresos más rápidos, aunque mantenía una hipervigilancia constante que preocupaba a sus cuidadores. Los esfuerzos por localizar a su familia biológica continuaban, pero las esperanzas eran escasas. La documentación sobre su origen había sido destruida por la red criminal, y los registros oficiales de refugiados de la época eran incompletos y confusos. Hans Müller fue condenado a 20 años de prisión por secuestro, maltrato infantil grave y pertenencia a organización criminal. Greta recibió 18 años por los mismos cargos. Durante el juicio,
Ambos mantuvieron una actitud desafiante, insistiendo en que habían actuado por el bien de los menores. La casa del número 47 permaneció vacía durante meses, hasta que finalmente fue vendida a una familia joven con 2 hijos, pequeños. Los nuevos propietarios decidieron remodelarla completamente, como si quisieran exorcizar los fantasmas que aún la habitaban. Joaquín Mendoza continuó viviendo en el número 45, pero nunca volvió a observar la calle con la misma tranquilidad. Ahora prestaba atención a detalles que antes le habrían pasado desapercibidos: ventanas siempre cerradas, entregas excesivas, ausencia de ruidos infantiles donde deberían existir. La calle de los Robles recuperó gradualmente su normalidad, aparente, pero bajo la superficie, una lección había sido aprendida. El horror puede esconderse detrás de las fachadas más respetables, y la vigilancia ciudadana responsable puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para los más vulnerables. Los niños del barrio siguieron jugando al fútbol en la calle, las madres continuaron charlando en los portales, y la vida siguió su curso. Pero todos sabían que nunca volverían a ser completamente inocentes. Habían aprendido que los monstruos no solo existen en los cuentos, sino que pueden vivir en la casa de al lado, escondidos detrás de cortinas cerradas y sonrisas falsas. La historia de Klaus y Anna Weber se convirtió en un recordatorio permanente de que la protección de los menores es responsabilidad de toda la sociedad, y de que el silencio cómplice puede ser tan criminal como la acción directa. En las noches de invierno, cuando el viento sopla entre los árboles de la calle de los Robles, algunos vecinos aseguran que aún pueden escuchar ecos de llanto infantil. Pero ahora saben que cuando un niño llora pidiendo auxilio, alguien debe estar dispuesto a escuchar y actuar. La casa silenciosa había revelado finalmente todos sus secretos, pero las cicatrices que dejó en las vidas que tocó permanecerían para siempre, como un recordatorio de que la indiferencia puede ser el peor de todos los crímenes.